En estos momentos, hace algunos instantes, el presidente Guillermo Lasso acaba de disolver el Congreso debido a que la oposición hace mucho tiempo atrás ha querido destituirlo. ¿Por qué? Porque hay malversación de fondos. Se dan cuenta que la crisis política no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, no solamente eso, sino también Argentina, pero en estos momentos vamos a ponernos en contacto con el coronel Guillermo Pacheco desde el país de Ecuador para conversar con él y nos dé el análisis qué es lo que evidentemente va a pasar ahora con esta disolución del Congreso de la República allá en Ecuador. ¿Cómo estás, coronel Guillermo Pacheco? Tu saludo para toda la audiencia de Hágase Justicia Radio Candela aquí en Perú desde Ecuador. Buenos días. Buenos días, Wilson. Buenos días para todos los escuchas del Perú, de la sociedad peruana, del pueblo peruano. Un abrazo desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. No es tan buenos días para Ecuador porque hace algunos instantes, coronel Guillermo Pacheco, el presidente que es también el mismo nombre tuyo, Lasso, acaba de disolver el Congreso. Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar de hoy en adelante, coronel? Bueno, lo que dictamina la Constitución de la República y la ley dice que el presidente de la República, en el artículo 148 de la Constitución Nacional, determina 3 causales para suprimir el Congreso Nacional, que comúnmente se llama la muerte cruzada. ¿Qué significa la muerte cruzada en el caso de que el presidente aplique el artículo 148 de la Constitución? Significa que se llamará en 7 días inmediatamente a elecciones nacionales para elegir un nuevo Congreso Nacional o una nueva Asamblea Nacional. Pero ahora, ante esta situación, ya es de la muerte cruzada, justamente a los 7 días, pero síguete, coronel, te escucho, siga adelante. Y para el periodo que falta para cumplir los 4 años del mandato del presidente actual. El presidente actual, a través de la Corte Constitucional, puede gobernar por decretos. Entonces, lo que comúnmente yo puedo decir que aquí hay un decimvirato que es 10 mandatarios prácticamente, porque el presidente va a gobernar mediante decretos aprobados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está compuesta por 9 jueces constitucionales y en el Pleno decidirán si los decretos del presidente de la República para gobernar el país son constitucionales y por lo tanto vamos a tener un decimvirato. Así es el procedimiento constitucional y estamos dentro del sistema democrático. O sea, aquí no se ha roto ninguna constitución, no se ha roto el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es completamente preservado porque determina la norma constitucional la supresión del Congreso y obviamente pues el presidente de la República, si no es reelecto, tendrá que irse a su casa en máximo 6 meses. Ese es más o menos el procedimiento. En el marco legal todo está bien, pero en el marco de la ilegitimidad, porque al parecer la oposición, hace tiempo que le quería también sacar del cargo. Ahora, ¿qué va a pasar ante esta situación? ¿Va a haber protestas, de repente réplicas en estos momentos? ¿Cómo está el ambiente allá, coronel, en Ecuador? Bueno, como es una situación sorpresiva, pues los 137 asambleístas porque tienen que irse a su casa y la oposición que está en mayoría, que más o menos estamos hablando de alrededor de mínimo 92 legisladores, pues que es mayoría. Ellos pues como la principal fuerza política, que es el partido del expresidente Correa y asimismo aliado con la izquierda democrática, aliado con el Partido Social Cristiano, pues arman una mayoría para seguirle un juicio político al presidente en aplicación del artículo 129
de la Constitución de la República con una causal aprobada por la Corte Constitucional, que es el peculado. Entonces, como el juicio político prosiguió, inmediatamente pues el presidente de la República tiene otra arma, que es la muerte cruzada. La muerte cruzada, que aplica el artículo 148. Ahora, con respecto a la legitimidad, recordemos que en este momento el pueblo ecuatoriano está prácticamente dividido. Tenemos una división de las fuerzas políticas y obviamente de la sociedad y del pueblo ecuatoriano. Entonces, hablamos de una legitimidad compartida, y eso es lo que hace determinar que posiblemente sí hayan protestas de un lado y de otro, y que las Fuerzas Armadas, como yo dije, siempre he dicho, las Fuerzas Armadas tendrán que mantenerse al margen y respetar el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Que la Constitución tiene que aplicarse. Si se aplicó el artículo 148 de la Constitución para suprimir el Congreso, pues las Fuerzas Armadas tendrán que respetar esa decisión del presidente. Ahora, coronel Guillermo, ¿será acaso la iniciativa antes de que sea tal vez vacado? Porque evidentemente también el presidente Guillermo Lasso estaba pues siendo cuestionado por malversación de fondos, y por eso que la oposición tal vez quería destituirlo. ¿No será que se adelantó antes que sea destituido? ¿Qué piensa al respecto, coronel Guillermo? Bueno, efectivamente, eso es lo que las fuerzas políticas de derecha eran los que querían que se mande la muerte cruzada. A ver, vamos a ver después qué es lo que va a pasar con respecto a las elecciones. Claro. Las elecciones tienen que venir a anunciarse en 7 días el Consejo Nacional Electoral, y obviamente tendrán que presentarse los nuevos candidatos para llegar a la presidencia de la República. Ahora, si hacemos un análisis al nivel internacional, ¿cómo repercute, cómo replica en distintos países? Porque evidentemente Perú también ha sido uno de que ha sido pues destituido su presidente por dar golpe de Estado, y también Petro está en la misma condición porque ya recibió algunas alertas de parte de algunos militares que quieren también destituir cargo al presidente de Colombia. O sea, a esta situación, ¿cómo replica a nivel internacional, coronel Guillermo Pacheco, ahí en Ecuador? A ver, ¿cuál es tu posición frente a ello? Bueno, yo considero que la comunidad internacional tiene que estar observando, obviamente, pues el respeto del Estado de Derecho. O sea, la Constitución determina los caminos en derecho con respecto de la posición política. Si la comunidad internacional determina que hay un golpe de Estado, bueno, en este caso no ha sucedido ningún golpe de Estado, y por lo tanto, pues las cuestiones tienen que ser aprobadas por la comunidad internacional. Tenemos una normativa constitucional, y esa normativa constitucional determina esos caminos que tiene que seguir la política ecuatoriana. Y si la política ecuatoriana está en esa línea, pues la comunidad internacional tiene que respetar eso. Qué bien, coronel Guillermo Pacheco, gracias por este enlace desde el país de Ecuador, que en estos momentos está en una incertidumbre, o sea, prácticamente les agarró frío a todos, y vamos a ver cuál va a ser la reacción dentro de algunas horas, y mañana o al mediodía posiblemente estamos en contacto, coronel Guillermo Pacheco, desde Ecuador, para que la información llegue a todos los peruanos. Gracias y buenos días, coronel, desde Ecuador. Nuestro reconocimiento aquí en el Perú por esta información que nos da a conocer en estos momentos. Sí, muchas gracias a usted, muchas gracias Wilson, muchas gracias a la emisora que comandas, y un saludo nuevamente pues al pueblo peruano desde Ecuador. Un abrazo. Gracias, buenos días.